darle la más cordial de las bienvenidas, agradecerle públicamente a la expositora que haya aceptado la invitación de participar en estas jornadas. Así que muchísimas gracias por eso. Vamos a tomar unas breves palabras de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Lisbeth Estrada, para dar inicio a las jornadas, y posteriormente a eso yo les voy a dar una breve reseña de la trayectoria de la tecnóloga médica Ana Jara Rojas, y pasado ese tiempo empezamos la presentación. Las preguntas que ustedes puedan tener, obviamente pueden ser en formato dual. Terminada la presentación de la tecnóloga médica, se abre el panel de las preguntas, que pueden ser o bien escritas por el chat, o bien levantando la mano para interactuar directamente con la tecnóloga médica. Lo que sí le pedimos que ojalá todas las presentaciones, todas las preguntas, consultas o lo que sea, puedan ser lo más concreta posible. Así que nada, darle las gracias nuevamente a la expositora y dejarlo con las palabras de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Salud. Muchas gracias, profesor Germán. Muy buenos días. Agradezco a los directores, a quienes han puesto en marcha esta primera jornada de actualización, y por supuesto saludar muy especialmente a la expositora, a la tecnóloga médica Ana Jara Rojas, que nos acompaña el día de hoy. Así que muchas gracias. Bueno, quiero ser muy breve, solamente puntualizar que este tipo de actividades van de la mano con la misión de nuestra facultad. Nosotros siempre hemos tenido como sello fomentar la investigación y también la actualización en todo lo que es el ámbito de la disciplina para las distintas carreras, y fomentar, por supuesto, el desarrollo intelectual y ético tanto de nuestros estudiantes como de nuestros docentes. Estamos comprometidos con el progreso de las ciencias y del conocimiento en salud. Así que la verdad es que nos llena de orgullo partir con este tipo de actividades, y sin más entonces dejo al profesor Germán para que presente a nuestra destacada invitada. Muchas gracias. ¿Está sin audio, profesor? Perdón, ahora sí. Bueno, presentarle a la tecnóloga médica Ana Jara Rojas. Desde el año 2014 se desempeña como Coordinadora Nacional de Medicina Transfusional, Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica en el Ministerio de Salud de Chile, y por lo tanto convirtiéndose en una referente nacional en estos campos. Egresada como licenciada en Tecnología Médica, mención Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Universidad de Talca. Ha completado los diplomados de Gestión Pública y Medicina Transfusional de la Universidad de Chile, y actualmente se encuentra llevando a cabo el Magíster en Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ejerció como tecnólogo médico por más de 5 años en la Casa del Donante de Sangre en el Servicio de Salud Maule, siendo directora del mismo organismo durante los años 2013 y 2014. A continuación, entonces, Ana Jara Rojas con su disertación titulada Actualización en Medicina. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, Tiene que perfecto. tener pantalla completa. Ahí sí. Sí, ahí estamos. Perfecto. Ya. Continuando con el agradecimiento, gracias a ustedes por invitarme y por querer escucharme. Ya, para mí esto es súper importante dentro del trabajo que se hace todos los días desde el Ministerio de Salud. No siempre tenemos posibilidad de estar llegando a los alumnos en formación en las escuelas de tecnología médica, o a los directores de carrera como ustedes y profesores que están a cargo del futuro de estos profesionales. Así que también mi agradecimiento va desde este ámbito. La presentación que preparé para hoy es precisamente sobre el tópico de medicina transfusional, ya lo que antiguamente se conocía como banco de sangre, ¿ya? Entonces, partiendo por eso, ahora idealmente ya los profesionales tecnólogos médicos no salen con la especialidad en banco de sangre, salen con especialidad en medicina transfusional, ¿ya? Así que partiendo por ese inicio. Me interesa darles cierta noción de realidad con respecto al contexto nacional de la medicina transfusional, ¿ya? En Chile tenemos donación de sangre y de componentes sanguíneos, que no es lo mismo. En Chile se considera que esto es un acto altruista y de alta solidaridad humana. Es voluntario, que quiere decir que es no obligatorio, ¿ya? Pero también está previamente informado y tiene todo un contexto legal.
¿Por qué hago la diferencia con el voluntario y el no obligatorio? Ya porque se tiende a confundir el donante altruista con el donante voluntario, que precisamente no es lo mismo, ¿ya? Y ahí lo voy a explicar más adelante. Legalmente se rige por el libro 9 del Código Sanitario. En Chile se realiza en sitios fijos de donación y también en colectas móviles que tienen que ser autorizados sanitariamente desde Ceremi. Las Ceremi de salud tienen que dar estos documentos de autorización sanitaria, ya sea al hospital, clínica o establecimiento que quiera hacer estos procedimientos. Y se realizan establecimientos públicos, llámese la red asistencial, que son los 29 servicios de salud, donde cada servicio de salud tiene una red de hospitales. También se realizan establecimientos privados, llámense clínicas, ¿ya? Y también los institucionales, que son los hospitales de las fuerzas de orden y seguridad, ¿ya? Entonces, tenemos dos tipos de donantes, que puede ser el altruista no remunerado, ya que precisamente es la persona que se acerca a entregar su donación de sangre o componentes sin esperar algo a cambio, que no lo hace a nombre de ningún paciente que está hospitalizado. Y también está el donante de reposición o familiar, ya que finalmente es el que hace que nuestro sistema de salud en Chile abastezca de componentes sanguíneos gracias a la donación familiar. ¿Por qué hago la diferencia entre altruista y voluntario? Ya, voluntario significa que nadie le obligan, a nadie le pagan, a nadie le ponen la pistola en la cabeza para donar sangre, por eso es voluntario. En cambio, el altruista lo hace porque quiere donar y quiere colaborar a alguien que no conoce, y porque sabe la falta de componentes que existe en el sistema. También tenemos dos tipos de donaciones, que está la de sangre total, que es la donación común y corriente, que es esta bolsita completa que se entrega con un pinchazo y que puede durar hasta 15 minutos. Y también está la donación por aféresis, ya que es un procedimiento mucho más complejo, donde el donante a veces se le pincha los dos brazos o se le pincha uno y después se devuelve por ese mismo camino los componentes que no se le sacan, y dura 90 minutos. Esto lo hace un tipo de profesional mucho más especializado, con equipos más especializados y que finalmente facilitan la obtención de solamente un componente, uno o más componentes, perdón, sanguíneos, pero en forma más automatizada. Para dar ejemplos, tenemos acá fotos precisamente y aprovecho de mostrar al doctor Larrondo, ya el doctor Milton Larrondo, que es el director, el jefe del Banco de Sangre del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que trabaja conmigo desde el 2017 como médico asesor en temas de medicina transfusional y ahora también me está apoyando con temas de laboratorio clínico y anatomía patológica. Y él precisamente hace toda esta promoción de la donación a través de sus redes sociales y también es un donante. Cabe mencionar que el doctor Larrondo tiene más de 70 años y todavía sigue donando sangre, donando componentes para aféresis. ¿Ya? Tenemos, desde el Ministerio nosotros también hacemos mucha promoción en los medios de comunicación para fomentar la donación de sangre. Tenemos la creación de nuestro logo, que está acá, el Donemos Sangre, que salen estas dos personas entregándose la gotita de sangre. Hemos tratado de posicionar este logo como de la red nacional, que ya sea de públicos o privados. También tenemos el Día Mundial del Donante de Sangre, que es el 14 de junio, donde se celebra y se conmemora durante todo el mes. Y también hay varias exministros, en este caso como el doctor Mañalich, que hacen también promoción con respecto a la falta de componentes que tenemos y que siempre está en nuestros hospitales. Durante la pandemia, precisamente se trató de hacer un llamado mucho más directo desde las autoridades hacia la población, que estábamos mucho en confinamiento, para que fueran a donar sangre. Se habilitó un permiso especial en la página de comisaría virtual para que la gente que fuera a donar sangre pudiera tener esta autorización escrita y pudiera concretar su donación. Y esto se hizo en más de una oportunidad. En marzo del 2020, junio, para el mes del donante, julio del 2020 se sacan documentos y que van mostrando esta baja en las donaciones. Y el último llamado que se hizo fue en agosto del 2020, donde el doctor París también hizo el último llamado para donar. Tenemos un bus de donación de sangre precisamente en el Centro de Sangre Metropolitano. Ya este bus fue obtenido con financiamiento del gobierno regional metropolitano. Ya, y ahí está
como imagen de fondo, donde también se utiliza de forma de promoción visual, aparte de que arriba se puede donar sangre. Ya está habilitado y está equipado y con profesionales a cargo para hacer el proceso de donación de sangre total. Ya, donación más simple para 4 donantes de forma simultánea arriba del bus. Ya esto mantiene la temperatura en caso de que haga mucho calor, precisa espacios para hacer la entrevista de los donantes arriba, para que hagan la postdonación y llenen los documentos que corresponde también al registro. Ya este es el único bus que tenemos en el país. En otras regiones se ha intentado copiar la misma iniciativa, pero hasta ahora todavía no tenemos más buses para esto. Hay otros tipos de equipos de colecta móvil que son como armables, por decirlo de alguna forma, en que las personas que trabajan en el sitio fijo arman un espacio de colecta en un espacio que se les facilita y después guardan las cosas y se devuelven a su sitio fijo de atención de donantes, ¿ya? Esto es diferente, es una estrategia totalmente distinta. También para resumir, acá en una sola diapositiva traté de poner los hitos más importantes del proceso de donación y que finalmente es lo que le dan el sustento a la medicina transfusional. Ya acá esta imagen yo la saqué de las redes sociales del Centro de Sangre de Concepción, donde ellos le nombran la ruta de la sangre y que hay un esquema que resume muy bien el proceso completo de la medicina transfusional. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos yo les voy a explicar el esquema y después vamos a ir con los puntos más importantes en lo que está escrito. Primero entonces está la parte de la extracción, donde el donante se presenta con la intención de donar sangre. Ya pasa por un proceso de extracción, donde se origina la bolsa de sangre total o la bolsa de sangre recolectada, y también los tubos para las muestras, para el análisis. Si seguimos el camino de la bolsa de sangre, tenemos que desde esta bolsa de sangre total se obtienen 3 componentes: plasma, plaquetas, glóbulos rojos, ya después del proceso de preparación de componentes sanguíneos. Si seguimos el proceso de los tubos de muestra, estos tubos de muestra se someten a un proceso de tamizaje, llamamos tamizaje microbiológico y tamizaje inmunohematológico, ¿ya? Donde se hace el análisis de la unidad donada y se tienen los resultados de los exámenes. Si los resultados son alterados, este componente se tiene que eliminar, no se puede utilizar con fines transfusionales, ¿ya? Porque es un componente no conforme. En cambio, si los resultados están normales, que significa que estén todos negativos, digamos, y que no haya ninguna infección en este componente sanguíneo, se puede decir que es un producto conforme. Y acá están nuevamente nombrados plaquetas, plasmas, glóbulos rojos y crioprecipitado, que se pueden obtener de una donación. Una vez que estos productos conformes están con todos los chequeos listos, se procede a hacer la distribución y almacenamiento de los componentes, ¿ya? Y en este caso acá sale un camioncito donde dice que se distribuyen estos componentes a la macrored de medicina transfusional del Centro de Sangre de Concepción, que aparece aquí nombrada, que parte en Curicó y termina en Temuco. Ya, esto es un ejemplo de una macrored que tenemos en el país. Así existen otros centros de sangre que les voy a mostrar más adelante y que hace la distribución, en este caso por vía terrestre. Ahí tenemos otros casos que lo hacen vía aérea. Después de que se distribuye y se almacena en las UMT, está el proceso de transfusión, que significa que los hospitales, en este caso que tienen convenio con el centro de sangre, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Tienen estos componentes en sus refrigeradores bajo un estricto control de temperatura y de vencimiento, listos para hacer la compatibilidad con los pacientes que necesitan transfusiones en su establecimiento, ¿ya? Y estos stocks están calculados de acuerdo a la misma demanda de los hospitales. Eso es en el resumen esquemático, y acá dentro de los procesos importantes que se tienen en relación con los donantes, por ejemplo, está la promoción y marketing de la donación, que tiene que ver justamente con la promoción de la colecta móvil, la promoción de la colecta fija en lugar fijo que tenemos para atender los donantes. Se aplican planes focalizados de captación de donantes, que significa que tenemos planes especiales para los donantes de grupo O, para los donantes de grupo A, los donantes RH negativo, para los donantes que donan por primera vez, para los donantes que ya tienen más de 2 donaciones y que son fidelizados. Eso quiere decir que nosotros vamos adaptando la capacidad del personal
que atiende a los donantes a la propia demanda del hospital, ya, porque si por ejemplo hay un hospital y una macrored que tiene mucha exigencia de grupos o RH negativos o de RH negativos, hay que hacer planes de fidelización y conversión de donantes, en este caso, para estos grupos y para estas necesidades, ¿ya? También está el tema de la conversión de los donantes, que significa que es un plan nacional que hemos implementado desde el Ministerio gracias a la colaboración que tenemos con el Establecimiento Francés de Sangre y el Ministerio de Salud francés. Ya, esto quiere decir que nosotros tomamos los donantes de reposición, que son más del 65% hasta la fecha en nuestro país, para que se transformen en altruistas. Entonces también le aplicamos un plan específico focalizado para los donantes de reposición para que se transformen en altruistas. Para las donaciones está la producción de componentes sanguíneos, como ya les mencioné, el tamizaje inmunohematológico, que incluye la determinación de grupo sanguíneo, el factor RH, específicamente con el antígeno D, y la búsqueda de anticuerpos regulares para cada donación. También se hace el tamizaje microbiológico, y acá están 6 marcadores: VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HTLV y sífilis, que son obligatorios para ser tamizados en cada donación de sangre. Estamos trabajando precisamente con el ISP también para incorporar el tamizaje de malaria, dado el escenario que tenemos de migración, alta migración ahora en nuestro país, y además la presencia del vector en el norte, que nos hace tener un escenario favorable epidemiológicamente para que volvamos a tener casos autóctonos de malaria. Ya, y nosotros también desde el Ministerio de Salud estamos preocupados de esto y queremos tener la mayor seguridad posible en nuestras donaciones de sangre. Los componentes sanguíneos se les aplica el proceso de almacenamiento, como ya les mencioné, la eliminación de los no conformes, la gestión de stock en tiempo real. ¿Qué significa esto? Que si un hospital tiene una urgencia en un momento indicado y le llega un paciente que se lleva todas las unidades O positivo, por ejemplo, tenemos que estar reabasteciendo ese hospital para que no se quede sin sangre en su refrigerador y ni pueda atender a otros pacientes que también necesitan transfusiones. Y la distribución, que puede ser vía terrestre o vía aérea, y la gestión de no conformidades para todos los productos sanguíneos y también para los procesos, ya, porque de repente puede que falle el termómetro con el que se midió la temperatura de transporte en el envío, y eso también es una no conformidad y hace que perdamos toda la cadena de frío en los componentes que estamos transportando. Y para los pacientes, esto ya está inserto dentro de los hospitales, en las unidades de medicina transfusional, donde ellos deben tener la capacidad de hacer las pruebas de compatibilidad sanguínea, que significa que testean la compatibilidad inmunológica entre los glóbulos rojos de la unidad que se va a transfundir y el plasma del paciente que va a recibir esa transfusión. Y si es que hay alguna reacción macroscópica o microscópica también, tenemos que ser capaces de verla y no transfundir ese componente que es incompatible. Tenemos también exámenes inmunohematológicos a los pacientes y a las unidades por separado. A los pacientes en este caso se les determina el grupo sanguíneo y el factor RH, y también la búsqueda de anticuerpos irregulares, y cuando hay detección de anticuerpos irregulares positivos se tiene que proceder a identificar cuál es el anticuerpo que está presente y transfundir unidades compatibles con el antígeno. Y eso ya también es un proceso de búsqueda en colaboración con los centros de sangre que manejan mayor cantidad de stock de bolsas de sangre. Una vez que las pruebas de compatibilidad son negativas y es posible hacer la transfusión, se selecciona el componente sanguíneo y se va a infundir a los servicios clínicos este componente, y también procede después a hacer el proceso de hemovigilancia, registro y aviso de cualquier reacción adversa a la transfusión post la infusión de este componente. Ya, entonces acá con este esquema yo les hago el resumen de los grandes procesos que hay dentro de la medicina transfusional. Por supuesto, cada punto es un mundo donde se puede estudiar, se puede sacar datos para analizar, y tenemos registros, la gran mayoría de los registros de esta información. Como la Biblia de la medicina transfusional, tenemos nuestra Política Nacional de Sangre, que salió en el año 2009, ya donde se trabajó con un grupo de profesionales muy renombrados en el ámbito de la medicina transfusional, desde el 2007 hasta que salió la política en el año 2009, y desde el 2009 en adelante nosotros desde el Ministerio hemos tratado de ir implementando esta política a lo largo de estos años.
si bien tiene objetivos que fueron muy ambiciosos en su momento y dado los cambios de gobierno que tuvimos después, hay algunas cosas que no hemos podido cumplir y también no hay una cosa de continuidad, digamos, para poder seguir avanzando con este tema. Pero me interesa que ustedes la conozcan y sepan cuáles son los objetivos que plantea desde el año 2009. El compromiso del gobierno es aumentar el número de donantes altruistas. Tenemos un objetivo inicial que era un 100% de altruismo en el año 2012. Ya los datos que yo les voy a mostrar más adelante muestran que eso no fue logrado y después en el año 2018, si es que no me equivoco, intentamos hacer una actualización de este objetivo y poner un 50% de donación altruista en el año 2021. Después viene fidelizar a los donantes altruistas, que significa que tenemos que hacer que ellos donen más de 2 veces en el año. Ya eso es un donante altruista fidelizado y repetido. Tenemos que aumentar la tasa de donación de sangre en el país, no solamente la donación altruista, ya, sino que mientras más donaciones haya, más suficiencia de componentes sanguíneos tenemos en nuestro país y por lo tanto los hospitales no tienen desabastecimiento. Hay que mejorar la calidad y la seguridad de la sangre transfundida. Ya esto tiene que ver con el tipo de tamizaje, los tipos de pruebas que se hacen y la separación de los componentes. Ya también hay procesos, por ejemplo, como la filtración y la irradiación que hacen que los componentes sean mucho más seguros y que puedan ser transfundidos a pacientes con necesidades específicas, como por ejemplo los inmunodeprimidos. Tenemos que disminuir el riesgo sanitario, que significa que tenemos que tener medios de selección de los donantes mucho más exigentes y en este caso también utilizar técnicas de tamizaje más avanzadas, como por ejemplo la biología molecular, y también estamos trabajando en eso para este año, para tamizar las donaciones en los centros de sangre. Tenemos que garantizar a la población equidad, seguridad, efectividad y eficiencia en los procesos. Por eso es que estamos facilitando la centralización de los hospitales para que ellos ya no tengan su banco de sangre chiquitito donde hacen todos los procesos, sino que ellos se dediquen y se especialicen en atender donantes y en hacer la transfusión. Y todos los otros procesos aledaños que yo ya les mostré puedan ser realizados por el centro de sangre. Ese es el objetivo principal de la política. Por eso acá dice optimizar los procesos de producción y tamizaje mediante la centralización de estos procesos en algunas regiones, ¿ya? Realizar una terapia transfusional segura. Por supuesto que si cumplimos con los objetivos anteriores vamos a tener una bolsita de sangre almacenada en un refrigerador que es un componente que facilita realizar una terapia transfusional. Y esto tiene que ser segura, que quiere decir que tenga pocos riesgos para la persona que va a recibir esa unidad, aunque a veces pueden recibir más de una, ¿ya? Dependiendo de las necesidades que ellos tengan. Por eso tiene que ser segura y que tenga la menor cantidad de riesgo. Ya el riesgo cero nunca lo vamos a lograr, pero estamos trabajando para que sea lo menos posible. Y también realizar la hemovigilancia de las reacciones adversas, tanto a la donación, porque hay procesos de reacciones adversas en la donación de sangre y también en la transfusión. Ya, esos son los ejes principales de la Política Nacional de Sangre que salió en el año 2009 y necesitamos actualizarla hasta ahora. Ya, porque del 2009 hasta ahora el escenario de la salud del país ha ido cambiando. Este documento también establece una comisión asesora que se denomina la Comisión Nacional de Sangre. Ya esta comisión asesora trabajó en el Ministerio de Salud hasta como el año 2012 y de ahí en adelante con los sucesivos cambios de gobierno que hemos tenido dejó de trabajar. Ya de ahí en adelante se establece que haya un profesional, en este caso del 2012 en adelante había otra colega tecnólogo también a cargo, y ella dejó de trabajar en el 2014 y ahí empecé yo a trabajar como referente de este tema en específico en el Ministerio de Salud. Y como comprenderán, con una sola persona para este tema es súper difícil lograr todos los objetivos, pero se hace siempre lo que más se puede. Esta comisión asesora finalmente se transforma en una comisión asesora desde los centros de sangre. Y quiere decir que habiendo una cabeza en el Ministerio de Salud con un profesional del área, también se hace extensiva la participación en forma mensual a los directores de los centros de sangre y algunos representantes de la Red Nacional de Medicina Transfusional, con los que nos juntamos una vez al mes, para seguir trabajando y avanzando en lo que es la seguridad de los componentes. Entonces, esta comisión asesora, que ahora está un poco más alargada en el país, es responsable de asesorar al Ministerio de los aspectos relacionados al acceso equitativo, oportuno, eficiente y suficiente y seguro de los componentes sanguíneos,
propone medidas normativas, administrativas, técnicas y estándares, y en eso hemos estado trabajando y les voy a hablar más adelante, y también de seguir adelante con el Programa Nacional de Servicios de Salud. Como ya les mencionaba, todos los planes tienen dificultades en la implementación, principalmente el nuestro es que falta de presupuesto, no tenemos presupuesto ni dineros asignados para lograr esto, solamente se hace desde el nivel de gestión y operativo del Ministerio de Salud. Tenemos objetivos no cumplidos, como por ejemplo lo que les mostraba, los porcentajes de donación altruista en el 2012, que era súper ambicioso del 100%, y tampoco logramos el 50% en el 2021. Entonces, tenemos que seguir replanteando estos objetivos. Y como les decía, no tenemos en equipo el ministerio, y ahora más encima, digamos, sumándose que hay que ver laboratorio clínica y anatomía patológica con la misma persona. Entonces, hay que seguir trabajando en lo que más se pueda. El ejemplo visual de la Red Nacional de Sangre, tenemos, esto solo del sistema público, y acá está nombrado que también existen los establecimientos en los privados y en los institucionales que no tenemos un catastro oficial, pero de la red pública está bastante simplificado acá. Tenemos 4 grandes centros de sangre, los que están más oscuros. El centro de sangre de Valparaíso es el primer centro, que abarca desde Arica hasta la 6ª región, sin contar la metropolitana. En la metropolitana tenemos el centro de sangre metropolitano, ¿ya? Y después está el centro de sangre Concepción, que como ya les nombraba, va desde Curicó hasta Temuco, y está después en Puerto Montt el centro de sangre Austral, ¿ya? Entonces cada centro de sangre tiene una macrored de X regiones asignadas, ¿ya? En este caso, estas regiones también tienen sus propios bancos de sangre. Los que están en rojo son bancos de sangre que no están adscritos al sistema centralizado. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen la obligación de abastecer a su región, ya, y no tienen mayor interacción con otras regiones, excepto en casos súper puntuales. Tenemos en Antofagasta, que queda un banco de sangre. En la 4ª región tenemos La Serena, Coquimbo y Ovalle, cada uno con un banco de sangre independiente. En la metropolitana nos sigue quedando San Juan, el San Borja y la Posta Central. Después para el sur, Temuco también tiene su banco de sangre. Después está Valdivia, Osorno, Coyhaique y Punta Arenas. Y acá yo creo que Coyhaique y Punta Arenas van a seguir siendo bancos de sangre independientes, dada la extensión de sus regiones y el aislamiento geográfico que tienen en invierno. Es lo más estable y lo más posible que ellos sigan teniendo sus bancos de sangre, ¿ya? La idea acá, desde el Ministerio, es que nosotros también estamos trabajando en reorganizar esta red. ¿Qué significa? Que en algún momento nosotros pensamos que Antofagasta podía ser un 5º centro de sangre, pero lo que sucedió durante la pandemia nos abrió los ojos y dijo, no, Antofagasta también tiene mala conexión aérea con Arica y Iquique como para hacerse cargo de ellos, y pésima conexión terrestre, son horas y horas de viaje, y hay que pensar que esto tiene que ser diario, incluso hasta 2 veces por día, así que ahí estamos viendo cómo reorganizamos un poco la red y vemos cómo es más eficiente y más productivo para los centros de sangre, para los hospitales, y que finalmente todos puedan donar sangre, tener sus componentes y después tener este stock suficiente en los refrigeradores. Números, o sea que hay más porcentajes que números. Desde el 2008 en adelante, que es cuando tenemos registro en el REM, ya el REM Days es la fuente oficial de registro que tenemos en el Ministerio de Salud, tenemos registro de que partimos con un 86,2% de donación de reposición, lo que ha ido bajando en el tiempo. Año 2021 todavía no se los muestro acá porque los datos siempre son preliminares y prefiero mostrarlos ya cuando ya cambie el año y tengamos la información concreta. Pero lo que me interesa aquí es que ustedes vean que el sistema chileno de donación de sangre se sigue sustentando en la donación de reposición. Y por eso, como es nuestra mayor cantidad, mayor N que tenemos disponible, tenemos que trabajar con ellos para que se transformen en altruistas. La donación altruista nueva, que es la línea azul, ha ido aumentando y ahora se mantiene un poco más bajo. Y esto tiene una explicación. Desde el año 2009 en adelante, la política de captación de los donantes altruistas nuevos fue hacer colecta móvil. Todos tenían que hacer colecta móvil, tener sus operativos, hacer harta colecta móvil, pero a medida que fueron pasando los años nos dimos cuenta que los marcadores microbiológicos de los donantes altruistas de primera vez eran súper similares a los de reposición. ¿Ya? Entonces por eso que desde el 2015 en adelante, con la ayuda de los amigos franceses, hicimos cambio de switch y ahora nosotros nos dedicamos a fidelizar y hacer que estas donaciones altruistas sean repetidas. Y por eso es que la línea roja desde el 2015 en adelante ha ido aumentando y superando la donación altruista nueva, porque está comprobado con números que también los marcadores microbiológicos de los donantes repetidos son mucho menores
y por lo tanto tenemos una sangre mucho más segura. Entonces, lo que estamos aplicando ahora, 2020, lo que pudimos hacer en el 2020 con la pandemia y 2021, es que seguimos tomando el N de la gente de reposición para transformarla en altruista, pero también no cualquier altruista, sino que sea un altruista repetido y fidelizado. ¿Ya? Número de donaciones por sistema de salud, también datos 2020. Nosotros somos súper conscientes y reconocemos que tenemos el 80% de las donaciones de sangre del país en el sistema público. Esto, de acuerdo a los registros que tenemos en REM, fueron cerca de 250.000 donaciones durante el año 2020, con pandemia y todo. ¿Ya? 17% de las donaciones fueron realizadas en el sistema privado, cerca de 60.000 donaciones en el año 2020, lo que equivale a este 17%. Y tenemos también este 3% del sistema institucional, que también tiene sus propios bancos de sangre y son cerca de 10.000 donaciones en el año. Si sumamos todo esto, tenemos cerca de 310.000 donaciones de sangre al año en nuestro país. Normativas vigentes y disponibles para descarga. Acá abajo está la página, o más que página, es un sitio inserto en la página del Ministerio de Salud, donde ustedes pueden entrar y revisar los documentos que tenemos ahí disponibles para descarga. Ya tratamos de irlo actualizando cada cierto tiempo y esta información relacionada, por ejemplo, acá con las guías de orientaciones sobre UMT, que está del año 2013, los estándares para producción de componentes sanguíneos, la guía, y también está el proyecto franco-chileno de transformación de donación familiar en altruista, que es lo que les estaba comentando. Como estrella de este año 2021 ha sido un gran logro para nosotros desde la coordinación tener la aprobación final de nuestra nueva norma que actualiza los criterios de selección de los donantes de sangre. Ya también está disponible para la descarga, es un archivo bien pesado porque es el escaneo de muchas hojas de la norma y está disponible para que ustedes lo puedan revisar. Ya esta información fue publicada recién en mayo, junio de este año, y actualiza la versión anterior que era del 2013. Ya nos demoramos muchos años en actualizar esta norma, pero finalmente está. Esta norma viene a poner un pie con respecto al diseño de los lugares de donación y a la estandarización de las cantidades de recursos humanos y equipamiento que deben tener estos lugares de donación de sangre para sangre total y para féresis. ¿Ya? Así que los invito a revisarla para los que tienen que preparar las clases de estos criterios de donación de sangre. Si necesitan una versión un poco más liviana me la pueden pedir, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero está disponible para revisión y descarga en el sitio del Ministerio de Salud. ¿Qué contiene la norma? Ya es una norma de 117 páginas y 11 anexos y la tenemos nosotros acá en el Ministerio de Salud, por eso la ponemos en la página web para que la descarguen. El contenido de la norma en sí es la evaluación de la aptitud para donar sangre, los locales para sesiones de donación de sangre total y aféresis, sobre el personal y el entrenamiento, sesión de donación y aseguramiento de la calidad, el proceso de extracción de sangre y la hemovigilancia. Además tiene 11 anexos. Ya estos anexos son súper importantes y me interesa que igual los tengan ahí en conocimiento muy general. Por ejemplo, el anexo número 1, que es el más extenso y es la guía de selección de donantes de sangre. Esto tiene en orden alfabético, de la A a la Z, las causas por las cuales una persona no podría o sí podría donar bajo ciertos criterios o ciertas condiciones. Después viene un documento que es el anexo 2, el informativo para donar sangre, que es el documento que se le muestra a la persona que quiere donar sangre para que vea en resumen cuáles son los criterios que debe cumplir. Después viene un plan de inducción y capacitación a los funcionarios en atención de donantes de sangre, la ficha del donante y cuestionario de selección del donante de sangre. Después viene una autorización escrita para donar sangre a personas de 17 años, y esto también es algo nuevo. Los medicamentos y la donación de sangre, ya que hay algunos medicamentos que impiden o que te hacen presentar contraindicación a la donación de sangre. Los riesgos de enfermedad según la ubicación geográfica, y esto se refiere principalmente a chilenos que viajan a otros países donde son zonas endémicas de distintos marcadores microbiológicos. La ficha de validación del lugar de colecta móvil, buenas prácticas para la obtención de componentes sanguíneos seguros, recomendaciones para después de donar sangre, y también está, yo les decía, esto más nuevo, que son los estándares para la atención de los donantes de sangre. ¿Ya? Así que los invito a mirarla en la página del Ministerio.
como sistema de registro interno dentro de los servicios de sangre que le llamamos nosotros, que son los centros de sangre, los bancos de sangre y las unidades de medicina transfusional, tenemos un sistema informático que se llama IDELFIN, ya que está acá el logo, y permite en distintos módulos hacer el registro y trazabilidad de todos los procesos que ya les he comentado. Y también así este sistema informático permite interactuar entre ellos. ¿Ya? Eso es lo más importante, por eso estamos tratando de posicionarlo como un sistema único nacional para que finalmente nosotros veamos si una persona donó en Arica hoy día y quiere donar mañana en Santiago, por ejemplo, esté el registro, ¿ya? Toda la historia de vida de ese posible donante. Los servicios de sangre, llámese centros de sangre, bancos de sangre y las UMT, reportan su producción bajo estos marcadores en el REM, que es lo que yo les mencionaba, que es de donde precisamente yo saco esta información para hacer estas presentaciones. Ya ellos mensualmente tienen que ir entregando la información con respecto a todos estos tópicos: población donante, tipos de donantes rechazados, reacciones adversas a la donación, las unidades que entran a producción, los tipos de componentes que producen, después los que eliminan, los que devuelven, las transformaciones, lo que distribuyen, la satisfacción del stock, al óptimo, los 7 días, a los 3 días, que es el mínimo. Después los componentes sanguíneos que distribuyeron o transfirieron, las transfusiones, la demanda de glóbulos rojos y también las reacciones adversas a la transfusión. Ya, toda esa información yo la puedo ver con mi clave de usuario y la puedo ir sacando de la plataforma nacional de registro para mostrarla y también para poder hacer algunos análisis. Ya el acceso a este REM es para usuarios autenticados, que significa que tienen que ser de un servicio de salud, de un hospital, y deben tener su clave de acceso. Es responsabilidad de entregar la información de cada centro o banco de sangre, y ese es el sistema de reporte único, por lo tanto tienen que revisar periódicamente la concordancia dentro de lo que ellos informan con lo que aparece en la página. También tenemos estos códigos de FONASA, ya que son los que nos permiten el financiamiento de la producción. Estamos dentro del grupo 07 que se llama Medicina Transfusional, y acá están los códigos y la glosa de estos procedimientos. Se financian procedimientos desde la preparación en adelante hasta la transfusión, ya porque el tema acá es que deben ir asociados a un RUT. En este caso, al establecimiento, la producción y la transfusión va asociada al RUT del usuario, del paciente. La donación no está financiada. Y también, para ir cerrando ya, mostrarles un extra de lo que también hacemos acá, aparte con el plasma que nosotros no transfundimos, ya, y lo mandamos a otro país, en este caso Argentina, precisamente porque Chile no dispone de laboratorios especializados para el fraccionamiento industrial del plasma, ya, por lo tanto debemos establecer este convenio de colaboración con Argentina. El plasma se considera un bien de uso público obtenido con recursos públicos. El sistema de salud chileno presenta excedentes de plasma humano no utilizado en la terapia transfusional, y eso es lo que vamos propendiendo con nuestras indicaciones transfusionales, a que el plasma ya no sea tan utilizado como expansor de volumen o como reposición de proteínas. Ya tenemos fácil acceso a fármacos que pueden suplir estas necesidades, y por lo tanto el plasma humano se utiliza y se recomienda en ciertas condiciones específicas de salud. Es un lineamiento ministerial que toda esta materia prima producida por establecimientos de la red pública, universitarios, institucionales, de Fuerzas Armadas y privados también se ha exportado, ¿ya? La logística operativa se realiza por una empresa que recolecta y almacena la materia prima desde todo el país en Santiago, y que finalmente vienen desde Argentina a buscar en un camión gigante todos estos plasmas una vez al mes. Y se los llevan a la Universidad Nacional de Córdoba, que es la entidad que tiene este laboratorio de hemoderivados. Esta universidad recibe este plasma, lo procesa y lo transforma en hemoderivados. ¿Ya? Por eso es importante también que ustedes tengan la diferencia entre hemocomponente o componente sanguíneo con un hemodiderivado. ¿Ya? El hemodiderivado que nosotros en Chile recibimos a través del convenio en retribución de nuestro plasma que enviamos es albúmina sérica humana, la inmunoglobulina endovenosa, y próximamente será el factor octavo. Ya estamos trabajando para fortalecer la cadena productiva y de temperatura para que el plasma que nosotros enviamos sea apto para producir factor octavo. Tenemos acá la página de la Universidad Nacional de Córdoba, donde ellos muestran cómo funcionan. Está el link, de hecho, sí, está disponible para ver el video.
la presentación, a quien le interese va a estar el link para poder ver la información, o si no lo pueden acceder directamente desde la web. Y ellos mencionan también tener convenio con nosotros como Chile. Fuimos el primer país que estableció convenio con Argentina y que le manda su plasma para devolvernos hemoderivados que son finalmente entregados a los hospitales de la República. Y por último, ya como para ir cerrando, me interesa mostrar y transparentar este cambio de switch que le hemos ido dando a la medicina transfusional en el país. ¿Ya? Y esto parte principalmente por el cambio en el lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué les hablaba yo de banco de sangre? Y que ahora ya no se habla de banco de sangre, porque el banco de sangre sigue siendo una institución que está ubicada dentro de un establecimiento hospitalario que hace todos los procesos que yo le nombré, pero para autoabastecerse, no tiene ninguna comunicación con otras regiones o otra responsabilidad de abastecer a otros hospitales. Por eso es mejor hablar de medicina transfusional, porque estamos viendo que es una rama de la medicina, es una ciencia que se encarga de revisar el proceso y abarcar el proceso desde la donación de sangre, que hay antes de la donación, hasta la transfusión y que hay después de la transfusión. Ya por eso hablamos de medicina transfusional. También ya dejamos de hablar de hemocomponente, sino que hablamos de componente o producto sanguíneo. Ya este tema es más semántico, es una actualización de una palabra que finalmente significa lo mismo, pero es mucho más actualizado hablar de componente o producto sanguíneo. Hemoderivado, como yo ya les explicaba, no es lo mismo que hemocomponente. Y en este caso los hemoderivados, ustedes los pueden recordar con este convenio que tenemos con Argentina, que son los derivados plasmáticos o derivados del fraccionamiento industrial. ¿Ya? No solamente se puede sacar albúmina y inmunoglobulina del plasma, se pueden sacar un montón de otros factores, incluso hasta vacunas. Hemos estado haciendo algunas aproximaciones para tener algún medicamento de inmunoglobulina contra el ANTA, dada la alta epidemiología que tenemos en Chile de ANTA, y también en algún momento establecimos alguna conversación con respecto a sacar anticuerpos anticoronavirus, como ya la población chilena está ampliamente vacunada. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer con respecto a los derivados plasmáticos o derivados del fraccionamiento industrial del plasma. Tampoco hablamos de donante rechazado, excluido o diferido. Ahora hablamos que el donante presenta una contraindicación a la donación. Y acá lo que cambia es el foco. Acá cuando nosotros hablamos que el donante está rechazado, está excluido, está diferido, es como algo malo, es como que el donante no sirve, es como que el donante tiene un problema, y no es así. El donante no tiene ningún problema, solamente que presenta alguna condición de salud o alguna característica que tiene contraindicación con la donación. Entonces el cambio de enfoque es este. Pasamos del donante y de culpar, entre comillas, al donante porque no puede donar sangre, a verlo desde el punto de la donación. La donación está contraindicada en esta persona en este momento, y esta contraindicación puede ser temporal o puede ser permanente en el tiempo. Tampoco se habla de transfusión de sangre. En Chile no se transfunde sangre completa. Como yo les mostré, la sangre completa que se dona se separa en componentes. Por lo tanto, hablamos de transfusión de componentes sanguíneos. ¿Ya? Sangre completa puede que se haga en algún momento, o puede ser sangre completa reconstituida. ¿Ya? Pero la donación de sangre ya no se aplica como tal, que se hacía en muchos años antes. Y también lo que yo ya les comentaba, donante voluntario, donante altruista, la diferencia ya está clara. También hemos tenido que actualizar ciertas formas de trabajar en nuestra red, lo que nos ha permitido ir aumentando estos números que yo les mostraba en la producción. Antiguamente se esperaba que los donantes de sangre llegaran solo a donar sangre. Ya eso ya es algo que nosotros no hacemos ni fomentamos en nuestra red. Por eso es que tenemos planes de llamados, correo electrónico, promoción por redes sociales para que los donantes incluso agenden su hora para venir a donar sangre. ¿Ya? Y eso también es función del equipo que atiende este sitio de donación. También está fuera de moda esconder la información al donante para que sepa menos y pueda mentir en la entrevista. Y me acuerdo cuando entré a hacer mi práctica, era como que el donante no podía escuchar por nada del mundo las preguntas que se le hacían, porque si no, automáticamente iba a mentir para poder ser aceptado. Ahora la visión es súper distinta. Nosotros le transparentamos la información. De hecho, en la página del ministerio, si ustedes la revisan, hay una parte donde se puede descargar el cuestionario predonación, que también está incluido en la norma nueva, ya para que el donante mire y vea cuáles son los requisitos que necesita cumplir y vaya a donar sangre seguro.
y que si él considera que tiene alguna cosa que no le permita donar sangre, puede hacer las preguntas como corresponde en el momento de la entrevista o aclarar información, y si definitivamente no puede donar, no vaya a perder el tiempo. También está fuera de moda trabajar cada uno en su centro o banco de sangre y no pensar en red o en un bien superior común. Ya como les decía yo, la lógica de la centralización tiene eso. Un gran centro de sangre abastece más de una región, y esto hace que los componentes sanguíneos que se entreguen a estos hospitales de otras regiones sean mucho más seguros, de acuerdo a las técnicas de tamizaje y separación que tienen. También está fuera de moda no usar redes sociales para mostrar las ideas y hacer promoción de la donación altruista. Ya casi todos los lugares de atención a donantes tienen Instagram, Facebook, y están promocionando a través de esas redes sus campañas locales o para el Día del Donante, por ejemplo, cada uno hace echa a volar su creatividad en el mes de junio. Y también es importante dejar claro que no hacer monitoreo activo del stock de componentes sanguíneos y basar la gestión haciendo llamados urgentes a donar sangre. ¿Qué significa esto? Que nosotros desde el punto de vista, desde el equipo que tiene la responsabilidad de colectar donantes, sabemos cuántos componentes vamos a necesitar. Por ejemplo, en 2020 necesitamos 100 componentes. Para el 2021 debimos hacer la proyección de que vamos a necesitar un 15% de aumento. Por ejemplo, van a ser ya 115 componentes, 115 donaciones, pero además hay que sumarle un X de pérdidas en el camino, por tamizaje, por falta de temperatura, por un montón de cosas, que es un 5%. Por lo tanto, en vez de colectar 100, vamos a colectar 120. ¿Ya? Entonces esa planificación tiene que irse haciendo año a año, mes a mes, semana a semana, día a día. Por lo tanto, los lugares de atención a donantes tienen un objetivo por día de atención a donantes. Y así se va trabajando como hormiguita todos los días hábiles que se atiende a donantes para tener los 120 componentes que se necesitan para el año. Como ya les comentaba, la medicina transfusional es una rama de la medicina, pero tiene el extra de que es multidisciplinaria. Ya no es solamente exclusividad de los médicos ni de los tecnólogos médicos. Acá lo importante es que nosotros, como expertos en el tema, si bien técnicamente tenemos la expertise, tenemos que incluir a otras profesiones o otras personas con diversa formación y experiencia para la promoción de la donación altruista. Y con esto me refiero a los diseñadores gráficos, a ingenieros que nos pueden ayudar a diseñar estos procesos de promoción de la donación altruista. Ya no es solamente exclusividad de los tecnólogos médicos y también de los médicos. Y por ejemplo, todo esto va incluido en el plan de marketing, que tiene que ver con el diseño y la promoción, los call centers, los expertos en redes sociales, los publicistas, los trabajadores sociales, y también otros profesionales de salud basados en su formación curricular aplicable. Ya, y como yo les comentaba, redes sociales, acá tenemos la red social en la que trato de ir poniendo de forma más actualizada la información que vamos sacando desde el Ministerio de Salud. Está mi correo electrónico, el correo electrónico del Dr. Larrondo, y el Instagram, donde pueden ir revisando información que se puede ir mostrando en tiempo real. Así que eso ha sido la presentación. Creo que me extendí un poco, pero espero que les haya gustado. Sí, no, muchísimas gracias por la presentación, muy ilustrativo y muy claro en los conceptos, así que el tiempo, estamos súper bien en el tiempo, así que no hay que preocuparse por eso. Solo un par de recomendaciones que me olvidé decirle al inicio. Por favor, las personas que si pueden dejar en el chat alojado su nombre y su correo electrónico para después llevar registro de la actividad, se lo vamos a agradecer. Y avisar que también la presentación de la tecnóloga médica Ana Jara Rojas va a ser, como ustedes saben, está siendo grabada, digamos, y va a ser compartida con los estudiantes durante sus etapas de clase. Así que muchísimas gracias por eso también. Abrimos el panel de las preguntas. Había un comentario de la decana de la facultad, que lo voy a leer yo en el chat. Dice: excelente exposición, muchísimas gracias. Estamos muy entusiasmados con este tema. Y al respecto, 3 puntos que nos encantó. Primero, organizar una de sus reuniones del comité asesor en forma presencial con algunos invitados de la Universidad Bernardo Higgins. 2, ofrecer una campaña para donantes altruistas dentro de la universidad con los alumnos de salud.
Y 3, ofrecer investigación colaborativa en biología molecular, ya que tenemos lab instalado de diagnóstico COVID y que podemos usar para otros tamizajes con PCR de tiempo real. Qué buenos ofrecimientos. me gustaron, absolutamente bien. Primero, para el tema de la reunión con el comité asesor, nosotros tenemos planificaciones mensuales. Y ahí ahora en diciembre vamos a planificar las actividades del próximo año. Así que precisamente podemos incluir en alguna reunión con el ofrecimiento que están haciendo, así que se lo agradezco. Punto 2, la campaña Nación Altruista. En este caso, ¿ustedes tienen sede en Santiago solamente? ¿O es también en otras regiones? Solo en Santiago. Ya, claro, ahí correspondería con el Centro Metropolitano de Sangre, les podemos hacer llegar los datos y ellos son los que organizan estas colectas, pueden ser con el bus o puede ser con el equipo de colecta que yo les mencionaba. Y la investigación colaborativa, dice acá, laboratorio COVID, en otros tamizajes PCR en tiempo real. Sí, nosotros necesitamos implementar tamizaje por biología molecular para VIH, hepatitis B y hepatitis C. 3 marcadores virales que se pueden utilizar por biología molecular. Ya para coronavirus no hay tamizaje de las donaciones, pero sí la técnica de biología molecular puede ser aplicada a estos marcadores. Así que también me parece súper bien. Muchas gracias. Ana Rojas, aprovecho a presentar a la directora de la Escuela de Tecnología Médica, la tecnóloga médica Pamela. Y también comentarte que, bueno, durante este año, la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Bernardo O'Higgins abrió la mención de bioanálisis clínico, cuyo coordinador está aquí presente también, el doctor Ricardo Rojas. Así que le entrego la palabra en primer lugar a la directora de la escuela y después al coordinador, o con el orden que ustedes quieran, en realidad, es un poco lo mismo, pero lo importante es que obviamente aprovechar la instancia para la escuela y para la coordinación en particular de bioanálisis clínico. Y yo la verdad voy a solamente dar las gracias y obviamente felicitar por la presentación, súper interesante y entretenida, así que eso, lo demás, le paso la pelota a Edgardo, que es el encargado aquí de esto hoy día. Muchas gracias, Anita, fue una muy buena presentación, muy clara, y creo que siempre es bueno divulgar esta información para la promoción de la donación, que es finalmente la gran tarea que tenemos que lograr. Y en ese sentido, nosotros ahora estamos abriendo, como te había contado hace unos meses atrás, estamos abriendo la mención de bioanálisis clínico, ya partimos el 2021. Así que definitivamente cuenta con nosotros para que podamos organizar colectas, divulgación, formación de profesionales, formación en posgrado. Creo que podemos generar ahí un campo de conversación para iniciar la realización de diferentes actividades, ¿ya? Todas aquellas que puedan ser útiles para tu unidad. Así que muchas gracias por la presentación, creo que ha sido una gran contribución a nuestra universidad y esperamos seguir conversando. Muchas gracias a ti, Edgardo. Estoy tomando nota de los ofrecimientos. Créeme que a nosotros siempre nos hace falta ese apoyo desde la visión científica. Por ejemplo, no tenemos publicaciones con respecto a los datos públicos, no tenemos análisis, y información que a nosotros también nos interesa manejar, pero no tenemos tiempo y también gente dedicada específicamente a eso. Así que el ofrecimiento de revisión de datos y análisis que han hecho es súper importante para nosotros, y que sigamos conversando y podamos revisar en conjunto qué es lo más óptimo de ir elaborando. Buenísimo. Y en ese sentido tengo una pregunta, no sé si es el momento, Germán. Sí, perfecto. Sí, sobre la promoción de donantes, dado que ya nos queda muy claro que el donante altruista es el más valioso y el que tenemos que lograr. Ya nos contaste algo sobre la experiencia con los franceses, ¿cierto? ¿Hay alguna otra estrategia que quizás podamos evaluar, el que se puede implementar, que quizás no esté implementada, pero que otros países lo hayan hecho y que funcione bien, para aumentar el porcentaje de donantes altruistas? Difícil pregunta, porque la realidad chilena no es asimilable a
a otros países. Por ejemplo, Argentina tiene la donación altruista ya posicionada casi en el 100%, no hay donación de reposición porque es una política del gobierno hacer todo altruista y a ellos les resulta, digamos. En Chile hasta ahora nosotros, si ustedes ven los números, tenemos cerca de un 34-36% de donación altruista y eso no es suficiente como para seguir abasteciendo los hospitales, las necesidades de los hospitales. Entonces, es difícil pegarse el salto así decir que por secretaría nomás porque sale un papel, dice ya somos 100% altruistas y cambia el modelo, es súper difícil hacerlo. Creo que es mejor que sigamos trabajando en las estrategias que ya hemos implementado. Ahora se viene la evaluación post pandemia de estas estrategias, porque precisamente del 2015 en adelante nosotros trabajamos con los franceses en el tema del agendamiento. Antiguamente tú llegabas a donar sangre y tenías que hacer fila de repente, así como había días que no había nadie donando sangre. Entonces ahora el proceso se agenda. Partimos con eso. La agenda de los lugares de donación cada 10 minutos y también estandarizando que, por ejemplo, un flebotomista, que puede ser un profesional o un técnico, funciona a 2 personas al mismo tiempo. Ya eso también se estandarizó que el proceso de entrevista tiene que durar 10 minutos, no media hora, porque no es una atención clínica, digamos, es un proceso de selección. Y con eso hemos ido mejorando los números y mejorando la producción de las personas. Yo creo que esto de saber desde el principio cuál es tu objetivo diario de donantes, te facilita mucho la pega para adelante. Entonces, ir ordenando un poco el proceso y ir diciéndole a la gente, usted tiene que hacerlo de esta manera, nos ha ayudado. Entonces, lo que ustedes como entidad, en este caso educacional, nos pueden ayudar es como entregarle esta información a los profesionales que tienen la especialidad de tecnología médica con mucha más profundidad. También incluirla en otras ramas de salud, no solo en tecnología médica, también en medicina, en enfermería, en psicología, en todas las carreras que puedan ser afín a este proceso. Y por último, si a lo mejor nunca van a trabajar en donación de sangre, está bien, pero por último saben que pueden ser donantes, saben cómo va a ser el proceso y lo están viendo desde una fuente súper creíble que es la información actual, que es la normativa, y ustedes están tomando esta información para entregársela a sus alumnos desde la fuente original, digamos. Entonces eso es súper valorable. Así que mi solicitud de apoyo sería como por esta parte difundir lo que ya tenemos y también podemos seguir revisando los números. Y a lo mejor de ahí en adelante sale alguna otra cosa en la que podamos seguir trabajando. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. No sé si hay alguna otra pregunta, sugerencia al chat. No tengo nada escrito. A mí me gustaría hacerte una pregunta más como de opinión personal. Cuando usted escucha o ve la publicidad de alguna manera de donación de sangre, pareciera ser una prioridad nacional. Sin embargo, lo que tú decías, y me gustaría en ese sentido conocer tu experiencia un poco de todos estos años, desde el 2014 hasta aquí, cómo eso se condice con que las políticas de gobierno de repente sean tan ambivalentes muchas veces, ¿no? Como que tienes gobiernos donde sí, ahora tú mencionabas dentro de tu presentación que habían momentos donde el ministerio no apoya mucho aquí, carencia de profesionales y una política clara. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se condice eso? ¿Cómo ustedes que están ahí adentro, ¿no es cierto? Uno se imagina que esto debería ser transversal, independientemente de los gobiernos, debería ser un apoyo incondicional a la donación de sangre, pero sin embargo pareciera que no es tan así el caso, ¿no? Wow, sí, difícil pregunta y claro, me ha tocado vivir ya 3 cambios de gobierno y vamos para el 4, donde el escenario también se viene bastante incierto por lo que pasó ayer. Entonces, uno entendería que esta política de donación de sangre debiera ser transversal, o sea, que la instrucción debiera venir desde el presidente para abajo y no tiene color político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún otro tema, es un tema de salud pública y que debe ser abarcado como tal. Pero hay distintas prioridades que no son las mismas para un gobierno que para otro. Por ejemplo, entre el gobierno que estuvo, no me acuerdo cuál era, pero que estuvo entre el 2006 y el 2010 más o menos, le dio una importancia así tremenda al tema de donación de sangre, sacaron la política nacional, dieron plata para formar el Centro de Sangre Metropolitana, que es el que estamos conversando, que está en la región metropolitana, dieron cargos, dieron plata para equipo, y fue la vez que le dieron muchas lucas al tema de donación de sangre. Después de eso, ya los otros gobiernos que vienen después no son tan prioritarios. Nosotros desde la coordinación presentamos todos los años presupuestos y hay muchas veces que el tema de la sangre ni siquiera pasa de aquí de la oficina del lado para
para la información del jefe de división. Entonces, es súper complejo ver cómo las prioridades políticas no siempre son similares a las sanitarias. Y por eso les decía yo también, ustedes tienen la oportunidad de formar a estos profesionales de salud que en algún momento, no sé, puede ser futuro ministro, ministra de salud, algún asesor, alguna persona que le dé esta información a alguien que le toca tomar decisiones y que también tenga claro que esto es un tema de salud pública. Si no hay sangre en el hospital, no hay tratamientos, digamos. Tampoco es re fácil llegar y comprar fármacos que puedan hacer ejercicios similares, digamos, o terapias similares a la sangre. La sangre artificial todavía no está creada. La única forma de obtenerla es de donación de personas y por lo tanto pues, eso tiene que ser seguro y transversal, digamos, no debería tener un color político. Eso es lo que te podría decir así en grandes rasgos. Vale, muchas gracias. Y la última, para no demorarte mucho más, la última que quería consultarte es acerca del escenario COVID. Da la impresión que el escenario COVID, por un lado, pegó, sería como el vaso medio vacío, ¿no es cierto? Pegó en el sentido de que obviamente hubieron muchas menos donaciones de sangre durante la pandemia, ciertamente, ¿no es cierto? Pero tiene un vaso medio lleno ahí, que es el hecho de que se puedan transfundir plasma y anticuerpos de personas que ya están inmunizadas, ¿no es cierto? Y hay todo un mundo ahí. Entonces, como estrategia, ustedes obviamente me imagino están tratando de aprovechar esta instancia y mirar ese vaso medio lleno para tratar de fomentar la donación y la importancia que podría tener esto frente a otros escenarios como de pandemias sanitarias, ¿no? Sí, ciertamente la pandemia nos pegó duro. De hecho, marzo del 2020 fue uno de los uno de los meses con menor cantidad de donaciones de sangre, precisamente porque la gente estaba en su casa, no podía salir a donar, pero tampoco hubo mucho escándalo ni emergencia porque la gente tampoco estaba yendo a los hospitales a hacerse tratamientos. O sea, hubo baja en la donación y hubo baja en la transfusión y por lo tanto lo que se colectó se optimizó para los pacientes de urgencia que sí iban, aunque fuera sin autorización escrita, digamos, sin permiso a los hospitales porque era una urgencia vital. Entonces por eso no hubo mucho revuelo, pero sí fue uno de los meses más tristes de todo el tema de la donación. Pero de ahí en adelante se volvieron a reactivar los procesos de captación de donantes, el uso del permiso para ir a donar, y volvimos a tener los niveles que estamos acostumbrados ya mensualmente. Entonces, esto nos demostró, primero que todo, que haber ordenado un poco el proceso con los franceses desde el 2015 hasta llegar al 2020 nos sirvió, porque las personas que trabajaban en las unidades de donación de sangre tenían herramientas para llamar por teléfono, para mandar correos, para ir agendando personas, y organizando, si necesitaban, no sé, 20 donaciones diarias, juntaban 15, por ejemplo. Ir ordenando el proceso y lograr esta asistencia de las personas a donar. Otros actualizaron sus estrategias y las donaciones de sangre móviles, las colectas móviles las iban a hacer a los edificios, la iban a hacer a los condominios, o sea, llevaban la donación de sangre a la casa de las personas para que pudieran salir poquito, donaran y se devolvieran a su casa. Entonces, finalmente, la pandemia, como todo en la vida, nos trajo buenas y malas enseñanzas. También está esto de la posible producción de la inmunoglobulina anti-COVID obtenida de los plasmas chilenos, pero eso todavía quedó en una conversación, no es una cosa que sí vaya a concretarse en el futuro, digamos. Pero también son grandes oportunidades que se nos presentan y tenemos que ir de la mano, tanto como gobierno en este caso, como Estado de Chile, viendo la mano de la facilidad para que sea más fácil entregar tratamientos a las personas, ya no solo para el COVID, digamos, también para el ANTA o para algún otro marcador en que la población chilena tiene un estándar epidemiológico distinto a otros países de Latinoamérica. Entonces, finalmente, la mirada con el plasma es esa, que es útil, llega a toda Argentina porque Chile no va a poner una planta de producción de plasma, por lo tanto, nosotros vamos a seguir teniendo convenio con Argentina y son ellos los que tienen que decir si podemos sacar esto de la población chilena y nosotros les vamos a dar el ok. O sea, hágalo y después ese producto llega a Chile de vuelta, que es lo mejor de todo de este convenio. Vale, muchísimas gracias por responder las preguntas. No sé si queda alguna otra pregunta o algo, consulta, comentario. Nada más. Agradecerte infinitamente, Ana, el tiempo, las ganas de haber querido colaborar y dar inicio a esta jornada TM Ciencia 2021 en nombre de la Universidad Bernardo O'Higgins y en particular dentro de la Escuela de Tecnología Médica y de la mención con el análisis clínico.
muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la Que invitación. estén muy bien todos, que estén muy bien todos. Ya en estas instancias virtuales ya no hay que decir que vuelvan bien a la casa ni nada por el estilo, están todos en sus lugares de trabajo, en su domicilio, así que muchísimas gracias a los que se conectaron, sí, por haberse hecho el tiempo para escuchar. Nos ha sido tremendamente informativo y vamos a contribuir en distribuir no solo la charla tuya aquí con los estudiantes, sino también lo que decía la decana, generar como un plan de difusión de todas estas actividades dentro de los estudiantes y generar un convenio más estrecho entre el Ministerio de Salud y la Universidad Bernardo Higgins. Así que muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos próximamente en la otra sesión, el día miércoles, que estén muy bien. Chau, chau. Perfecto. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.